Bien. Empezamos un tema nuevo. Revoluciones liberales y nacionalismos. Es un tema largo. Desde prácticamente 1789 a 1870. Así que vamos a seleccionar los capítulos más importantes de este tema porque si no, llegará Navidades y todavía seguiremos ahí. ¿Veis dos imágenes importantes para empezar el tema? La enciclopedia y la revolución de 1830. ¿Qué relación tienen? Está claro, ¿verdad? Las ideas ilustradas, cuando las cogen los ilustrados, son ideas reformistas. Pero a principios del siglo XIX, cuando esas ideas ilustradas las adquiere la burguesía, se convierten en ideas revolucionarias, por lo que van a intentar acabar con el llamado antiguo régimen. Mirad todo lo que deberíamos ver en este tema. Revolución inglesa, americana, francesa, surgimiento de la democracia, surgimiento del Estado-Nación, luchas entre liberales y absolutistas, contrarrevolución en toda Europa después de 1815, muchísimas cosas. Así que haremos una selección. Esa es la línea temporal en la que veis los diferentes periodos que deberíamos de estudiar. Revolución Francesa, en un primer momento, periodo napoleónico, época de la Restauración e intento de volver al antiguo régimen en algunos países, por contra las revoluciones liberales que luchan contra esa restauración absolutista, y por último las unificaciones nacionales a finales ya del siglo XIX, en las que nacen Italia y Alemania, países que no habían existido anteriormente. Y ahora vamos a ver algunos de los personajes más importantes que nos van a aparecer en este tema. Luis XVI, fundamental, entre otras cosas, porque zasca, le cortan la cabeza. María Antonieta, a la que también se quedará sin cabeza. Robespierre, que también se quedará sin cabeza, y Olimpia de Gouges, una de las primeras mujeres feministas que hay en Europa. ¿Y qué le ocurrirá? Como al resto, se quedará sin cabeza. Y por último, Napoleón. Napoleón, que es un personaje interesante, controvertido. Por un lado, pone fin a la revolución en Francia, pero por otro lado, extiende algunas de las ideas revolucionarias al resto de Europa a través de sus conquistas. Para estudiar todo esto, tenemos que fijarnos en dos cosas. Primero, ¿qué es lo que origina un suceso histórico? Y una vez que nos hemos fijado, ¿cuáles son sus causas lejanas y cuáles son sus causas inmediatas? Las causas lejanas son aquellas causas que vienen de décadas atrás. Son causas que se van arrastrando a lo largo de décadas, incluso siglos. Están ahí, latentes. Llega un momento en el que esas causas lejanas estallan. ¿Por qué? Porque confluyen con causas inmediatas, que a lo mejor son causas menos importantes, pero en un momento determinado de la historia, esas causas inmediatas arrastran también a las causas lejanas. No sé si lo he explicado muy bien. Bueno, que hay unas causas que vienen de muy lejos y otras que son inmediatas. ¿Qué viene de lejos? Por ejemplo, la Revolución Francesa, la situación de miseria, de explotación, de falta de privilegios que tiene el campesinado y tiene la burguesía con respecto al estamento privilegiado, que es la nobleza y el clero. ¿Y qué es algo inmediato? Por ejemplo, inmediato es las hambrunas provocadas por las crisis agrarias en los últimos años previos a la Revolución Francesa. Eso hace que el descontento sea mayor. ¿Veis? Causas que vienen de muy lejos y causas que vienen de algo que acaba de ocurrir. Se unen ambas causas y aquello puede provocar o no una revolución. ¿Qué tipos de causas tenemos al comienzo de la Revolución Francesa? Económicas, siempre va a haber causas económicas, malas cosechas, sube el precio del trigo, la gente empeora su condición. Aparece por ahí un grupo social que es la burguesía, ya sabéis quién es la burguesía, ya sabéis que, bueno, ya hablamos de ella en los inicios de la Baja Edad Media. La burguesía no es privilegiada, pero tiene mucho dinero y quiere tener además poder. Está marginada políticamente,
pero tiene educación y ha adquirido esas ideas ilustradas que vimos en el tema anterior. Y por último, hay una gran crisis monetaria en la hacienda francesa. ¿Por qué? Porque el rey ha gastado mucho dinero. ¿En qué? Pues ha gastado mucho dinero, sobre todo en la corte, porque lleva un nivel de vida altísimo, tiene que mantener a miles de personas dentro del Palacio de Versalles, da unas fiestas esplendorosas. Bueno, ¿quién viviese en la corte del rey Luis XVI? No, porque ha participado también en la guerra de independencia de Estados Unidos. Ha apoyado a Estados Unidos contra Inglaterra en la guerra de independencia de Estados Unidos. Así que tiene mucha carencia de dinero y necesita una reforma fiscal, necesita que entren más ingresos. ¿Quién es en ese momento los que tienen dinero y no pagan? La nobleza y el clero. Así que la idea del rey es intentar que tanto nobleza como clero aporten algo a las arcas del Estado para salir de esa situación de endeudamiento que tiene el Estado francés en ese momento. Malas cosechas, guerra, bancarrota, también en 1788. Así que al rey no le queda más remedio que en 1789 convocar a los Estados Generales, que es la unión de los tres estamentos que existían en Francia en ese momento. La nobleza, el clero y el estamento menos privilegiado, el llamado tercer estado. Tradicionalmente lo que ocurre es que a la hora de la convocatoria de los Estados Generales, tanto nobleza como clero votan juntos. Entonces ellos quieren que se vote por estamentos. Sin embargo, el tercer estado, que es el pueblo, que es la burguesía, lo que quiere es que se vote por persona. ¿Por qué? Porque uno de los ministros de Luis XVI, Necker, había doblado el número de representantes del tercer estado. Había tantos representantes del tercer estado como representantes de la nobleza y el clero juntos. Si se vota por persona, el tercer estado puede sacar adelante sus propuestas. Así que este es uno de los problemas que están ahí latentes al inicio de los estados generales. El voto o no por cabeza o por estamento. Es muy interesante también este periodo porque previamente todos los estamentos lo que hacen es enviar al rey sus cuadernos de quejas. O sea, todo el mundo está escribiendo cuadernos de quejas en este momento. Con lo que hay un pequeño periodo de libertad para protestar y para decir qué es lo que se quiere cambiar. Y se van a crear también los llamados clubs políticos y periódicos. Es una época de apertura de libertades, de apertura de mentes y de difusión de esas ideas ilustradas que ya veremos lo que consiguen hacer en Francia. Seguiremos en otro capítulo, que este se me está alargando demasiado. Hasta luego.